Jerusalén estaba tensa. Las calles, normalmente bulliciosas, parecían contener la respiración bajo la luz temblorosa de las lámparas de aceite. En cada rincón de la ciudad vieja se sentía la expectación de un momento decisivo, como si la historia misma estuviera a punto de cambiar de rumbo. En una sala modesta, los apóstoles y ancianos se reunían en círculo, sus rostros iluminados por la luz cálida y vacilante. El ambiente era denso, cargado de preguntas y de la responsabilidad de decidir el futuro de la fe. Debatían una cuestión crucial. ¿Debían los gentiles, aquellos que no eran judíos, someterse a la ley de Moisés para ser salvos? ¿O bastaba la fe en Jesús? La comunidad cristiana primitiva pendía de un hilo. Muchos se preguntaban si la fe en Jesús era un privilegio reservado solo para los hijos de Israel, o si el mensaje de salvación podía extenderse a todos los pueblos, sin distinción de origen ni de costumbres. Afuera, familias enteras aguardaban noticias, conscientes de que la decisión que se tomara afectaría no solo a los líderes, sino a cada creyente, a cada hogar, a cada generación futura. Pablo y Bernabé, testigos de la fe viva entre los gentiles, llegaron desde Antioquía buscando una respuesta definitiva. Habían visto con sus propios ojos cómo personas de otras naciones abrazaban el mensaje de Jesús, experimentando milagros y transformaciones profundas sin haber seguido los antiguos ritos judíos. El debate se intensificó. Algunos defendían la tradición con pasión, convencidos de que la ley era el fundamento de su identidad y fe. Otros, sin embargo, veían la obra del Espíritu en los gentiles, una obra que parecía romper barreras y desafiar antiguas costumbres. Las voces se alzaban, a veces temblorosas, a veces firmes. Para unos, la ley era la raíz de su fe, el vínculo con sus antepasados y con Dios. Para otros, la gracia de Dios se manifestaba sin distinción, abriendo las puertas a todos los que creían, sin exigirles cargar con el peso de la ley mosaica. Pablo y Bernabé relataron milagros y conversiones entre los gentiles, evidenciando que Dios actuaba más allá de las fronteras judías. Sus palabras llenaron la sala de asombro y esperanza, mostrando que el Espíritu Santo no hacía distinción de personas ni de tradiciones. Tras horas de debate, la sala quedó en silencio. Todos los presentes, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, meditaban en lo que habían escuchado. El peso de la tradición chocaba con la evidencia de una nueva obra de Dios, y nadie quería errar en una decisión tan trascendental. El futuro de la comunidad dependía de una decisión: unidad en la ley o unidad en la gracia. ¿Sería la Iglesia un pequeño grupo cerrado o una familia abierta a todos los pueblos? El momento de decidir había llegado. Todo estaba en juego. La historia de la fe cristiana estaba a punto de tomar un nuevo rumbo, y cada corazón latía con la esperanza y el temor de lo que vendría. Pedro se levantó, su voz serena y firme. Hermanos, Dios me mostró que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles igual que sobre nosotros. ¿Por qué imponerles un yugo que ni nosotros pudimos llevar? Pedro recordó que la salvación es por gracia, no por ritos. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual que ellos. Sus palabras derribaron muros. No hay dos caminos, solo uno, abierto a todos. El silencio fue de reverencia. La comunidad comprendió que la fe en Jesús une, no separa. La decisión se acercaba, guiada por la experiencia y la gracia. Tras los testimonios, Santiago se levantó, buscando una solución de unidad. En medio de la tensión y la incertidumbre, su voz se alzó con serenidad y firmeza. Sabía que el momento era crucial. La comunidad necesitaba una respuesta que no dividiera, sino que uniera corazones y propósitos. Hermanos, Dios ya había anunciado la inclusión de los gentiles. No somos nosotros quienes abrimos la puerta, sino el mismo Señor, quien desde antiguo mostró su amor por todos los pueblos. Recordemos las palabras de los profetas y la obra de Pedro entre los gentiles. Propongo que no les impongamos la ley, solo que se abstengan de lo esencial. No debemos poner obstáculos innecesarios a quienes se acercan a Dios con fe sincera. Que nuestra decisión sea un reflejo de la gracia que hemos recibido. Ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Estas cosas, aunque sencillas, muestran respeto por nuestras raíces
y por la conciencia de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. No era una victoria de un grupo, ni una derrota de otro. Era el nacimiento de una nueva etapa, donde la diversidad se abrazaba como riqueza y no como amenaza, sino un puente entre culturas. La decisión de Santiago y los apóstoles permitió que judíos y gentiles caminaran juntos, aprendiendo unos de otros y creciendo en comunión. La propuesta no era una carga, sino un gesto de respeto mutuo. Era una invitación a convivir en armonía, a reconocer la dignidad de cada creyente y a construir una comunidad donde todos tuvieran un lugar. Así, la verdad del Evangelio se mantenía y la convivencia era posible. La fe no se imponía, sino que se compartía con humildad y apertura. La asamblea aceptó con alivio. La unidad se construía con amor y sabiduría. El ambiente se llenó de esperanza y muchos comprendieron que el Espíritu guiaba sus pasos. El Concilio de Jerusalén mostró que la paz se logra escuchando y buscando el bien común. Fue un ejemplo de diálogo, paciencia y discernimiento, donde cada voz fue valorada. La comunidad eligió el camino del Espíritu, no de la imposición. La reconciliación era posible, y así nació una iglesia capaz de acoger a todos, guiada por el amor y la sabiduría de Dios. El Concilio de Jerusalén es un espejo para nuestras comunidades hoy. En aquel momento, los primeros cristianos enfrentaron grandes desafíos y desacuerdos, pero eligieron reunirse, dialogar y buscar juntos la verdad. Este ejemplo nos invita a mirar nuestras propias realidades y preguntarnos, ¿cómo respondemos nosotros ante los conflictos y diferencias en nuestra comunidad? La tentación es atrincherarse y buscar la victoria, pero eso solo divide. Muchas veces, cuando surgen desacuerdos, preferimos defender nuestras posturas y cerrarnos al diálogo. Sin embargo, esta actitud nos aleja unos de otros y debilita la comunidad. Es fácil caer en la trampa de pensar que solo hay un camino correcto, olvidando que la diversidad de opiniones puede enriquecer nuestro caminar juntos. El ejemplo de Jerusalén es escuchar de verdad, abrir el corazón y buscar juntos la voluntad de Dios. Escuchar no es solo oír palabras, sino acoger al otro, comprender sus motivos y dejarse interpelar. La oración y el discernimiento comunitario nos ayudan a descubrir caminos nuevos, donde todos pueden aportar y sentirse parte. Imaginemos una comunidad actual enfrentando decisiones difíciles. Quizás se trata de elegir nuevos proyectos, resolver tensiones internas o acoger a quienes piensan diferente. En estos momentos, la escucha activa y el diálogo sincero son fundamentales para avanzar juntos y no dejar a nadie atrás. El diálogo y la escucha sincera transforman el conflicto en oportunidad. Cuando nos atrevemos a escuchar con humildad, el desacuerdo se convierte en ocasión de crecimiento y aprendizaje. Así, los desafíos dejan de ser amenazas y se transforman en puentes hacia una mayor comunión. Escuchar fortalece la comunidad, incluso si no todos están de acuerdo. La verdadera unidad no significa pensar igual, sino caminar juntos respetando y valorando las diferencias. Cada voz cuenta y cada experiencia suma en la construcción de una iglesia más viva y acogedora. El amor es el criterio último. ¿Qué une y edifica más? Cuando ponemos el amor en el centro, nuestras decisiones y acciones buscan siempre el bien común. El amor nos impulsa a perdonar, a comprender y a construir puentes donde antes había muros. El conflicto puede ser fuente de crecimiento y unidad si se vive con humildad y apertura. Cuando nos abrimos a la escucha y al diálogo, descubrimos que la diversidad es una riqueza y que juntos podemos encontrar soluciones más creativas y justas. Así se hace visible el reino de Dios. Una comunidad que escucha, dialoga y se ama es testimonio vivo de la presencia de Dios en el mundo y esperanza para todos. El acuerdo no quedó en Jerusalén. Se eligieron mensajeros, Judas y Silas, para acompañar a Pablo y Bernabé a Antioquía. No solo llevaron una carta, sino el testimonio vivo de la unidad alcanzada. La carta era fraterna, explicando la decisión y sanando heridas. Los mensajeros eran embajadores de paz, capaces de responder y acompañar. El pergamino era símbolo de la victoria de la gracia y el compromiso activo con la unidad. La Iglesia mostraba que la reconciliación requiere esfuerzo y presencia. La decisión era viva, no solo teoría. En Antioquía, la comunidad esperaba ansiosa. Al leer la carta, la alegría fue inmensa. Eran aceptados y amados, sin cargas extras. Hubo abrazos, lágrimas y oraciones. La unidad se celebraba con gozo.
La carta trajo consuelo y confirmación en la fe. Judas y Silas permanecieron consolando y fortaleciendo a los hermanos. Antioquía pasó de la división a ser modelo de reconciliación. El conflicto se transformó en fortaleza y esperanza. La fe en Jesús superó las barreras humanas. La historia de Antioquía es testimonio de la obra unificadora del Espíritu. El Concilio de Jerusalén nos desafía hoy. La fe construye puentes, no muros. Nos llama al diálogo, la escucha y la confianza en el Espíritu. La unidad requiere paciencia, humildad y amor. Escuchar y buscar el bien común es el camino de la paz. Cada vez que elegimos el diálogo, edificamos comunidad. Que el ejemplo de Jerusalén nos inspire a ser constructores de unidad. La fe que nos une es más grande que cualquier diferencia.